Diego, te cedo la palabra. Gracias por Dale. estar, gracias No. por estar con nosotros. Gracias a vos, Marina, gracias a Lidia por la invitación, y gracias a todos, todas, todes, por la tolerancia al cambio de fecha. La verdad que pido disculpas por ese cambio de último momento, pero fue mi error. Yo tenía una actividad en México, y ahí mi ignorancia de las diferencias horarias, pensé que eran 5 horas antes y no eran 5 horas después, entonces quedaron las dos cosas superpuestas y no había forma de mantener el día y la hora original. O sea que gracias a todos los que pudieron hacer el aguante y pudieron migrar a este nuevo día con tan poca anticipación. Yo un poquito de lo que pensé para compartir con ustedes es básicamente trabajar algunos aspectos de lo que viene siendo las formas en las que se viene politizando la sexualidad y la disidencia sexogenérica en el contexto uruguayo, y después plantearles 2 o 3 problemas de agenda actuales que son como centrales en lo que está haciendo el debate contemporáneo sobre los estudios de género y sexualidad en nuestro país. Yo les hice un PPT para hacer más amable la compartida, y la idea es como tener 30 minutos más o menos de diálogo y después, de presentación, perdón, y después abrir un poco el diálogo a las preguntas, a las ideas que a ustedes se les ocurran, a las profundizaciones que más les interese hacer. Uruguay llegó tarde a la agenda, a lo que sería la segunda ola de los movimientos de la diversidad sexual. Ustedes piensen que la primera ola fue en Alemania y en Europa antes del nazismo. El nazismo arrasó con todos estos movimientos que fueron muy potentes y habían logrado una reflexión muy fina en el terreno de lo que era la política sexual. Con el nazismo se acaba esta primera ola, y después la segunda ola va a producirse en el contexto de Estados Unidos de la mano de lo que es el surgimiento de los movimientos por los derechos civiles, ¿no? Ahí hay como gran cantidad de historiadores, como de Emilio, que trabajan un poco lo que es el surgimiento de la acción colectiva homosexual en el contexto de Estados Unidos en los años 60. Y plantean básicamente algo muy importante, que es cómo aprovechando lo que era el ciclo de protesta iniciado por las organizaciones afroamericanas, el movimiento por la paz, y en el contexto de lo que era la represión policial en ese momento en Estados Unidos, en el año 69 con Stonewall, se produce una especie de parteaguas entre lo que venían siendo las formas de protesta y de activismo LGBT. Antes de Stonewall, de 69 en Nueva York, era un activismo más integracionista, mucho más reformista. A partir de 69 se empieza a hablar de la liberación homosexual. Entonces se inicia un proceso de politización de la sexualidad que está articulado con un proyecto político más amplio, con la nueva izquierda en el contexto de Estados Unidos. Esto también sucedió en América Latina, y esto es notorio, por ejemplo, en el caso de Argentina, con Nuestro Mundo, la primera organización homosexual en Latinoamérica, que es en el año 68, que es fundada por un ex militante del Partido Comunista, o lo que va a ser en el año 1971 la aparición del Frente de Liberación Homosexual en el contexto argentino, como había también antes en México, como también en el 75 se creó la organización Somos en la ciudad de San Pablo. O sea que en realidad vemos que en el escenario global existe toda la segunda ola de la que es el movimiento homosexual, y esto impacta claramente en América Latina. En Uruguay esto no sucedió. Acá vamos a ver que el proceso de politización de la sexualidad recién hace pie entrada el último año de la dictadura, los primeros años de la democracia, entre el 84 y el 85. Y además va a tener que enfrentar una izquierda virulentamente homofóbica, heteronormativa, conservadora, ¿no? Este debate entre disidencia sexual e izquierda se da en toda América Latina, ¿no? Pero hay lugares en los cuales, por ejemplo, el Partido Trotskista de los Trabajadores en Brasil y en Argentina fue mucho más receptivo a esta agenda en general. Y en los 80 hubo grupos de izquierda en Argentina y en Brasil que se abrieron a toda esta agenda y comienzan un difícil, pero por lo menos se inicia un proceso de diálogo y de construcción y reconocimientos mutuos. En el caso uruguayo, la izquierda uruguaya es refractaria fuertemente a los temas
de disidencia sexual y a los temas de género, y entonces vamos a ver que permanentemente el gran excluido de la agenda de pensar las transformaciones sociales durante esta etapa va a ser la homosexualidad. Yo les traje acá unas viñetas, a veces el humor tiene la capacidad de sintetizar millones de palabras y situaciones, que son de una revista que era muy popular durante el periodo de la transición democrática, llamada Guambia, que era como una publicación de humor, de entrevistas, que concentraba un tiraje casi de 60.000 ejemplares y se había vuelto uno de los medios privilegiados de los grupos del bloque opositor a la dictadura. Si ustedes ven la viñeta más a la izquierda, se está representando allí buena parte, en clave de humor por supuesto, de las libertades que se reclamaban durante el periodo de la transición. Entonces está la libertad de prensa, liberar a los presos políticos, y el último que aparece con un cuerpo muy desordenado es el que está reclamando la libertad sexual. Los dos que vigilan la marcha, que son los que hacen seguridad, dicen, ojo, que ahí viene un infiltrado. Creo que esta viñeta sintetiza con claridad cuáles son los límites del bloque opositor durante los años 80 y revela cómo de alguna forma no todo fue incluido dentro de la agenda del bloque opositor. Si bien la llegada inminente de la democracia produjo enormes expectativas en gran cantidad de sectores sociales, hubo claramente también fuertes restricciones. Entonces vamos a ver que los temas referidos a la liberación sexual, a la liberación de las mujeres, fueron temas fuertemente vetados, fuertemente problematizados. Los acercamientos variaron mucho. En el caso de la sexualidad, en general se la siguió considerando durante los años 80 como un aspecto íntimo, una dimensión de la vida que no tenía nada que ver con la política y mucho menos con los derechos humanos, y por lo tanto que no era algo susceptible para ingresar en la agenda mayor que estaba implicada durante los años 80. Además, el escenario se complica mucho más todavía por las representaciones que había durante esta etapa sobre lo que era la homosexualidad. Y ahí están las otras dos viñetas que también parecen ser como bastante iluminadoras. Una de ellas es también de Guamia. Fíjense que es un humor que hoy nos parecería muy violento, pero que en los años 80 estaba como completamente normalizado. Hay un marinero y un homosexual que le dice, negrito, estas fiestas las pasamos juntos, vos traes el pan dulce y los turrones, que yo me encargo de la sida, ¿no? Sidra, sida, o sea, como acá vemos todo el estereotipo de homosexualidad, peste rosa, todo lo que implicó la pandemia del VIH, cómo es de alguna forma reificada desde el humor, y además fíjense la corporalidad del homosexual, que es una persona prácticamente intergénero, ¿no? Que esto también es otra de las características de la época. Normalmente, todavía en este periodo, vamos a ver que homosexualidad y transvestismo eran dos categorías que eran como parte de un mismo continuum y no habían sido diferenciadas desde el punto de vista social o desde el punto de vista político, sí claramente desde el punto de vista académico, ¿no? O sea, en el campo de la psiquiatría no había ninguna confusión entre lo que era transvestismo y homosexualidad, pero sí en el sentido común y ni que hablar en el humor. Entonces, la figura del homosexual es casi una persona intergénero, crispada, siempre tiene sonidos onomatopéyicos, siempre tiene toda una gestualidad intergénero, los brazos en jarro, fíjense que la vestimenta usa mixtura de tacos con camisa, hay maquillaje, que tiene que ver con toda esta lógica intergénero que era propia de la representación. Es lo que buena parte de la literatura ha llamado como el monstruo homosexual, una persona a la cual prácticamente no se le puede reconocer ni siquiera con claridad el género de la pertenencia. Ustedes saben, como señala muy bien Butler, que los procesos de humanización están fuertemente articulados con las políticas de género. ¿Esto a qué lleva? Que de alguna forma, si yo no puedo decodificar con claridad el género de una persona, automáticamente tiendo a deshumanizarla. Entonces, la representación de los homosexuales como personas entre géneros es una forma de representación que contribuye a su profunda deshumanización. Y entonces vamos a ver que esto es bastante recurrente y bastante fuerte durante toda la etapa. ¿Cuándo surge la primera organización homosexual en nuestro país?
Yo esto lo trabajo muy bien en el libro de los baños a la calle. Es en el año 84, el último año de la dictadura. Y tiene que ver como una reacción, además de las expectativas que abre el proceso democrático, además de las posibilidades que para muchos se iniciaban con esa transición, tiene que ver también con una reacción clara y directa a la violencia estatal que estaba impuesta durante los años 80 para los grupos de disidencia. Vamos a volver sobre este aspecto después. Pero acá yo les traje un volante que yo creo que puede ser muy útil para pensar un poco esto de lo que estamos hablando. El grupo que se crea en el 84 se llama Fundación o Grupo de Acción y Apoyo Homosexual, Grupo Escorpio. Y Escorpio en el año 84 lo que hace es sacar este volante para tratar de enfrentar la represión policial. No ceder al chantaje de los tiras, podemos denunciarlos por extorsión, era muy frecuente durante los años 80 que los dispositivos policiales capturaran a homosexuales y lo que hicieran fuera llevarlos a la comisaría, generar un proceso de registro fichado y a partir de ese momento iniciar formas directas o indirectas de chantaje. O sea, se comunica el trabajo que fuiste detenido por esas razones y entonces entrega dinero. Estaba lleno de extorsionistas, la mayoría de ellos agentes policiales o que se decían a sí mismos policías, que tienen como centro esta lógica, capturar y generar una caja chica en base a la extorsión. Ante las detenciones no te dejes fichar, no firmes ningún documento, la homosexualidad no es delito en Uruguay, la homosexualidad no es comprobable, las pruebas forenses son mentiras. Esto alude a lo que llamaba la prueba del talco, que era, normalmente la policía detenía homosexuales, les decía que esta prueba del talco podía demostrar si efectivamente la persona había tenido algún tipo de interacción erótica anal, y entonces esto confirmaba a rajatabla su supuesta orientación sexual. Bastaba amenazar a las personas con esta posible prueba forense para que muchas veces las personas confesaran y firmaran, y esto de alguna forma los estabilizaba claramente en los procesos de captura de estos sistemas de vigilancia. Entonces Escorpio surge como una reacción a toda esta violencia estatal, y en particular a las racias policiales que ya se habían instalado desde los años 80 con el decreto 680/980, que permitía a la gente ser detenida por averiguación de antecedentes. Entonces Escorpio va a ser el primer manifiesto homosexual en el año 85, que va a tener una gran publicidad, y va a plantear básicamente la necesidad de promover la liberación de los cuerpos y de la sexualidad. Cambiar el orden sexual, modificar el comportamiento de la población en general, generar condiciones de justicia. Básicamente lo que Escorpio y después más adelante Homosexuales Unidos en el año 88 van a proponer es discutir las características de la nueva democracia. Vamos a ver que las visiones transitológicas, politológicas de la redemocratización en los años 80 pusieron especial hincapié durante los años 90, esta producción se hizo básicamente en los años 90, una visión de que la transición a la democracia necesariamente conducía a un sistema liberal donde democracia era sinónimo de procedimental, de algo procedimental. Elecciones, votación, oposición. Sin embargo, la categoría de democracia en los años 80 fue fuertemente disputada por una cantidad de actores sociales. Para los homosexuales y para las organizaciones homosexuales, democracia significaba liberación del cuerpo, educación sexual integral, reformulación del orden sexual, liberación de las costumbres, basta de represión. O sea que, ¿qué significaba democracia para diferentes actores? Es algo que fue silenciado por las perspectivas académicas que trabajaron la construcción institucional y que
no problematizaron o no abordaron lo que fue los procesos de construcción ciudadana de abajo hacia arriba. Trabajar organizaciones como Scorpio o como Homosexuales Unidos permite problematizar esto y permite volver a capturar la contingencia de lo que significaban las categorías de democracia. Y nos permite pensar entonces esta disputa en términos generales, ¿sí? De hecho, Scorpio todo el tiempo plantea esto: democracia es sinónimo de liberalización, o sea, el discurso de la liberación, que era tan sesentista, llega finalmente a nuestro país, y vamos a ver que durante los años 80 marca fuego buena parte de toda la tradición de la politización sexual nuestra, ¿no? La otra organización importante también va a surgir en los años 80, ¿no? Como respuesta a las racias. Las racias siguen en plena democracia, que esto también es muy interesante porque nos permite problematizar los periodos de la transición a la democracia. Mientras muchos actores llegaron a la democracia ya en el año 85, vamos a ver que hay otros grupos sociales que el proceso fue mucho más tardío y que tiene que ver con la experimentación de formas de vigilancia y control poblacional a cargo de actores policiales que se mantienen en el tiempo y que vulneran sistemáticamente sus derechos. Durante años, los lugares de sociabilidad homosexual que había en los años 80, que por primera vez en nuestro país se crearon boliches, como fue Controversia, como fue Arcoiris, no eran molestados por los procesos policiales hasta que a partir del año 87 esta lógica se rompe y también se inicia fuertemente la persecución de homosexuales en estos lugares de sociabilidad. Es como respuesta a este problema que se crea Homosexuales Unidos en el año 88. Y Homosexuales Unidos va a participar de la Coordinadora Antirracias, que básicamente es un espacio de articulación interseccional donde participaron grupos barriales, teatros, la red de teatro barrial, el SURME, o sea, organizaciones y grupos de zonas urbanas más periféricas del centro de la ciudad. Y en este espacio, o sea, el antagonismo con la policía, el antagonismo con la represión policial, vamos a ver que permite la articulación de un espacio político como fue el de las coordinadoras antirracias. Y la generación de un sistema de equivalencias. Este es el primer momento en la historia del Uruguay donde el gran significante va a ser los jóvenes. Ser joven no es delito, es una consigna que se crea en este momento y que vamos a ver que tiene como una enorme fuerza. En otros momentos históricos son otros los significantes que articulan la acción colectiva. Durante esta etapa fue la de ser joven. Y en ese proceso se unificó una cantidad de alteridades, usuarios de droga, homosexuales, etc. Una cosa interesante, además de Homosexuales Unidos, es que tempranamente, a partir de esta experiencia de coordinación, desarrolló una idea sobre la homosexualidad que es bastante abierta, que es bastante oxigenada. A diferencia de otras organizaciones que ya en los años 80 tenían un perfil fuertemente identitario, vamos a ver que la idea que tiene Homosexuales Unidos de qué significa ser homosexual es distinta. Acá vemos un fragmento de uno de los textos que hacía HU para difundir sus actividades, donde dice: no somos un grupo de reivindicación de la homosexualidad y punto. Asumimos el compromiso de luchar por un cambio social que nos promueva a todos, hombres y mujeres, como las personas que somos, ubicando nuestro punto de partida en el libre ejercicio de la sexualidad, sin que importen las etiquetas: homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, xsexualidad. Vamos a ver que Homosexuales Unidos, que era una organización mixta en la que participaban hombres gay, lesbianas y personas travestis, desarrolló, desde el punto de vista de la identidad, una identidad lábil, una identidad difuminada,
que usaba la sexualidad como punto de partida, pero no como punto de llegada. La idea del trabajo político de HU no fue reivindicar la homosexualidad o reivindicar derechos para los homosexuales, sino a partir de esa experiencia de desigualdad, pensar una agenda más integral y compleja que la trascendiera. Vamos a ver que esto es un rasgo muy temprano y muy interesante de los movimientos de los años 80 uruguayos, que puede ser descrito como pre-queer. Si uno lo trabaja en clave global, recién en países centrales en los años 90, vamos a ver que se producen los cuestionamientos más importantes a las políticas de identidad. Acá, por primera vez en nuestro país, esto se hace 10 años antes, desde una perspectiva también muy interesante, muy desconstructivista. No es relevante la etiqueta, no es relevante la forma en que habitamos la sexualidad. Lo que es relevante es luchar contra la desigualdad. Que todo esto ha sido históricamente invisibilizado por el peso que tienen estas narrativas globales sobre las críticas a la identidad, ¿no? Entonces, existe ahora toda una reflexión histórica que está como reivindicando precisamente estos movimientos y cómo tempranamente exploraron sentidos alternos que hasta ahora no estaban trabajados. En 1992 se produce la primera manifestación pública en la plaza Cagancha de Homosexuales Unidos, el Movimiento de Integración Homosexual, las pocas organizaciones que estaban en ese momento funcionando. Y después, en 1993, se va a producir la primera marcha del orgullo homosexual. Acá vemos con claridad cómo por primera vez este proceso lento pero sostenido de abandonar el espacio privado y avanzar sobre el espacio público se concreta. Entonces surge una política homosexual en el espacio público sumamente fuerte, que además, a diferencia de lo que pasa en la región, no tiene marcas fuertemente travestofóbicas, ¿no? Que esto también es muy interesante. Esto tiene que ver con la matriz mixta de las organizaciones, que permite neutralizar buena parte de las lógicas de discriminación interna y pensar políticas sexogenéricas integrales que atiendan a la diversidad interna de las organizaciones. Vamos a ver que en la historia del movimiento siempre las organizaciones mixtas fueron las que tuvieron más peso y más capacidad de incidencia política. Y desarrollaron estrategias colaborativas que permitieron construir agendas bien interesantes en las cuales se sopesaba las diferentes formas de desigualdad que operaban entre todos los grupos que las constituían. En el año 93 se va a hacer entonces la primera marcha propiamente del orgullo. Y yo quiero compartir con ustedes un video. Tenemos por suerte una filmación de esa primera marcha del orgullo que tenemos en el web. Contamos con un excelente cineasta que es Aldo Garay, que ha sido siempre un atento actor sensible a esta agenda, y entonces él estuvo ahí en el año 93 filmando, y yo acá les voy a compartir con ustedes 7 minutos de esa filmación. A ver. Esperen un segundo, porque tengo que primero compartir el sonido. Intento de nuevo. Otro sonido. Ahora.
tabúes, mucho desconocimiento, que no les permiten trabajar por solo el hecho de ser travesti. Son situaciones que para nosotros la primera marcha que se está realizando aquí en Uruguay para lograr felicidad, para alegrar democracia y para llegar a que la gente nos acepte como somos, como seres humanos, y que nos den los derechos que realmente necesitamos, porque más allá de ser homosexual, no es un delito, no es, ¿cómo te puedo decir? No es que estemos agrediendo a la gente, sino que simplemente estamos queriendo demostrar lo que somos, amar y que nos amen tal cual somos. Para nosotros es un orgullo que hoy nos podamos reunir todas las compañeras y todos los compañeros, y bueno, y que la gente nos apoye, más allá con los prejuicios de la gente o no, pero sentir el apoyo de la gente es importantísimo. Y esto que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo no en beneficio propio ni en algunas de ellas, sino las nuevas generaciones que vienen detrás. Queremos libertad de feminar. Queremos libertad de feminar. Queremos libertad. Montevideo, 28 de junio de 1993, Día Mundial del Orgullo Homosexual. Vamos a leer una proclama que tiene como título 20 poemas de amor y una careta desesperada. El sistema político dice no a la libre sexualidad porque dejaría de lado una fuente de discriminación que le rinde frutos represivos en su único beneficio. El sistema político dice no a la libre sexualidad porque sería reconocer la importancia del placer sexual como un todo independiente de la reproducción, con lo que perdería la oportunidad de dirigir el sistema de vida tal cual está organizado, en base a la familia, la patria, la política partidaria. No a la libre sexualidad porque pretende que se considere a la sexualidad como un aspecto secundario y trivial de la personalidad humana, reforzándola con herencias religiosas, la idea del sexo como forma de tentación y pecado. El sistema político dice no a la libre sexualidad
porque dejaría invalidado el concepto de que la felicidad social se logra a través de un único camino, que es la obtención y acumulación de bienes materiales. Hagan lugar, los homosexuales marchan por las calles de Uruguay. ¡Hagan un lugar! ¡Los homosexuales por las calles de Uruguay! ¡Hagan un lugar! ¡Los homosexuales por las calles de Uruguay! ¡Hagan un lugar! ¡Los homosexuales por las calles de Uruguay! Lo que pretendemos con esta marcha hoy, no, para la gente que está con nosotros acompañando en estos momentos sabe que es con lucha que se consiguen las cosas. Pero para la gente que se quedó en sus hogares, no vaya a pensar que esta marcha la hacemos por libertinaje, no. Simplemente que queremos que nos acepten como seres humanos, con sentimientos y con los derechos que todo ser humano se merece. Que no porque la gente nos apoye nos vamos a libertinar y vamos a hacer desorden. Porque eso es lo que no queremos. Queremos que nos acepten como somos y que vean que hay un poco de respeto de nosotros hacia ellos como queremos que sea recíproco, de ellos hacia nosotros. Bueno, ahí veíamos una escena, ¿no? De esta primera marcha del año 93, fíjense ustedes el lenguaje, que además es dice marcha de orgullo homosexual, pero hay una fuertísima prevalencia de personas travestis, ¿no? Esto que planteamos, ¿no? De que la política homosexual en nuestro país no surgió de la mano de una travestofobia, que esto fue la constante en Argentina, o ni que hablar en Brasil, donde las primeras marchas del orgullo, homosexuales y lesbianas le pedían a las personas travestis que no participaran de las marchas, porque esto podía generar menos legitimidad en los reclamos públicos que se hacían, y en el reconocimiento de la razón o de las ideas que se estaban tratando de esbozar por primera vez en el espacio público. Acá es una marcha mayoritariamente travesti, y además las travestis participan de la lectura de la propia proclama, y buena parte de sus reclamos están ligados con esto. Es muy interesante ver además la escena, porque buena parte de estas personas hoy están todas muertas, el VIH se llevó a una cantidad de militantes, pero sin embargo una de las principales, que aparece ahí, Karina Pankiewicz, sigue siendo hoy una dirigente histórica dentro del movimiento trans uruguayo, y que tuvo un rol clave dentro de lo que fue la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans en el año 2018. Para que veamos que más allá de los cambios, hubo también importantes continuidades dentro de estas formas de liderazgo y de activismo. O sea que este avance sobre el espacio público se produce en los años 90, pero vamos a ver que en nuestro país sigue siendo muy fuerte todavía dentro de los años 90 la existencia de este doble clivaje, que hay como gran facilidad para avanzar sobre el espacio público, para visibilizar identidades político-partidarias, pero hay muchas barreras o muchas dificultades para visibilizar identidades sociales. O sea que parece seguir siendo, desde los años 90, estar muy instalado esta lógica partidocéntrica uruguaya, en la cual es fácil convocar y reunir y movilizar gente en clave político-partidaria, pero es muy difícil hacerlo en clave de identidad social. Entonces vamos a ver que las organizaciones convocan a la visibilidad, y esta primera marcha, que tuvo como unas 500 personas participando, rápidamente se desgrana, y vamos a ver que en los años 90 la participación se vuelve casi testimonial. O sea, son marchas que no van más de 100, 200 personas, y hay como muchas dificultades además para poder avanzar sobre el espacio público, y vulnerando estas identidades discretas en la medida que no hay un marco normativo que garantice la salida del armario. Ustedes piensen que poner el cuerpo en este tipo de protestas en los años 90 podía significar la expulsión,
de los espacios domésticos o de la casa que vivían estas personas, la pérdida del trabajo, la imposibilidad de seguir estudiando, o sea que eran muy altos los costos, y a su vez la convocatoria era muy ligada a los aspectos de la identidad. En los años 90 vemos que esto está muy fuertemente matrizado. Entonces el eje, esta matriz más liberacionista, más posidentitaria se pierde, y en los 90 vemos que hay un fuerte giro a la identidad, y por eso aparece toda una proliferación de organizaciones, ¿no? A la Asociación de Lesbianas del Uruguay, la Brújula Queer, Movimiento de Integración Homosexual, Asociación de Travestis del Uruguay, Biblioteca GLTTIB, o sea, es lo que normalmente se conoce en la literatura como sopa de letriñas, esto de una sopa de letras que tiene que ver con el giro fuertemente identitario de que cada partecita reivindica su propia agenda. Y la convocatoria entonces se pierde, se desgrana, y queda más que nada anclada en la dimensión performática. Esto va a cambiar dramáticamente con el siglo XXI, ¿no? A partir del 2005 vemos una renovación del movimiento y una expansión y una enorme capacidad de movilización de las organizaciones. Hay todo un set nuevo de organizaciones, aparece el colectivo Ovejas Negras, 19 Liliana, el área académica queer, Yamal H, Uruguay Celeste, en fin, una gran cantidad de organizaciones que trabajan desde otro lugar completamente distinto. A partir del año 2005 se deja de reivindicar la cuestión de gay, lesbiana, trans, travesti, transexual, bisexual, esta lógica identitaria se deja un poco de lado, y lo que se asume es un discurso en donde se convoca a la gente ya no más a la marcha del orgullo, sino a la marcha de la diversidad. ¿Por qué? Apostando a esta idea de que en realidad a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, no solo se los discrimina por su identidad o por su orientación sexual, sino por un clivaje de múltiples desigualdades. No se discrimina solo a las trans por ser trans, sino por ser trans pobres. No solo a los homosexuales por ser homosexuales, sino por ser homosexuales con bajo nivel educativo, o a las lesbianas por ser lesbianas, afro y mujeres. O sea que se empieza a desarrollar una perspectiva interseccional de los problemas de discriminación, en donde deja de ser relevante nuevamente, como en los 80, la identidad sexual de cada uno de nosotros, y lo que se vuelve importante es la participación y la convicción política de que si queremos transformar una cultura de discriminación o queremos perpetuarla. Entonces vamos a ver que esta lógica de la convocatoria empieza a trabajar con muchos movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento afro, el movimiento estudiantil, la central obrera, y esto va generando un cruce de la agenda, una transversalización de la agenda que tiene un enorme impacto en la capacidad de movilización. Digamos que hoy por hoy la Marcha de la Diversidad, junto con el 8M y los 20 de mayo, son los 3 momentos del calendario montevideano donde hay más movilización social en la ciudad. Se calcula que en la última marcha del año pasado, el 2020, unas 200.000 personas en un contexto de pandemia asistieron a la marcha. Para que vean cómo cambió radicalmente la forma en que el movimiento organizó la agenda y empezó a pensar esto. Y además también el movimiento llegó al interior del país por primera vez. Y esto también es muy importante. En el año 2007 se crea la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual, y el movimiento empieza a salir de la capital y progresivamente se va instalando agenda en todas las localidades o en buena parte del interior. Hoy por hoy, el mes de la diversidad, que es sexual, que es septiembre, tiene prácticamente 15 marchas durante el mes en diferentes partes del país. Salto, Paysandú, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Soriano, son varias de estas que ya tienen varias ediciones, 2 o 3 marchas. Incluso en Canelones hay 3 puntos distintos de movilización. Uno es Santa Lucía,
otro es en Las Piedras, y otro tercer punto es en la costa, en lo que vendría a ser Atlántida y municipio de La Floresta, y que hay todo un grupo de diversidad de la costa que viene trabajando toda esta agenda en forma importante. A lo que voy es que el modelo exitoso de convocatoria se expande hacia el interior y comienza un proceso interesante de movilización y de politización de la sexualidad en todo el país. O sea, probablemente debe ser uno de los pocos movimientos que tiene tanta llegada a diferentes partes del país. Hasta acá más o menos el proceso, ¿no? A mí me gustaría ahora, en los poquitos minutos que me quedan, porque ya se nos fue un montón de tiempo, es trabajar un eje clave que es el tema de la memoria. Hasta ahora la memoria sobre el pasado reciente ha sido una memoria ligada a un privilegio heteronormativo. Solo pueden tener memoria los blancos de clase media que fueron afectados por razones político-partidarias durante el periodo autoritario. Y vamos a ver que esto comenzó a ser problematizado a partir del año 2005, cuando se creó por primera vez una plaza, el monolito de la Plaza de la Diversidad, en el cual se hacía homenaje al genocidio gay, pero en el mismo momento que se hacía homenaje a esto, se invisibilizaba la existencia de persecución durante el periodo autoritario a personas de la disidencia sexual, ¿no? O sea, que era un monolito que recordaba el genocidio gay y al mismo tiempo invisibilizaba la existencia local de persecución durante el periodo autoritario, que tuvo razones más allá de exclusivamente los políticos partidarios. Yo por eso propongo la categoría de autoritarismo moral. No solo se persiguió a la gente por razones político-partidarias, sino que la categoría subversión incluyó a una cantidad de individuos que desafiaban de diferentes formas el modelo heteropatriarcal. Y dentro de este grupo especialmente estuvieron la disidencia sexual, y ni que hablar las personas travestis. Esta memoria, que durante mucho tiempo estuvo silenciada, cobró visibilidad en los años 2016 y 2018 en el marco del debate de la ley integral para personas trans. Acá vemos en la foto a Antonella Fialo, una integrante de Homosexuales Unidos en los años 80 y que actualmente forma parte de la organización Campesinas Rebeldes en Cerro Largo, que instauró esta consigna de trans, conciencia, memoria y resistencia, reclamando la necesidad de volver a recuperar la memoria de lo que fue el proceso autoritario y la violencia particular que sufrió la población travesti en este contexto. Los testimonios tienen que ver con esto, ¿no? De ahora más que nunca no nos van a callar, es hora de romper el silencio, nos hicieron pichí encima, submarinos, nos hicieron limpiar calabozos, tantas atrocidades. Nosotras estamos politizadas, por eso no más lágrimas, no más silencio, no más callar. Sí a la ley integral, señores legisladores, ya rompimos el silencio, nos escuchan. Trans, conciencia, memoria y resistencia. A partir de este momento se produce entonces el surgimiento de una memoria trans que comienza a disputar en el marco de la exigencia de la reparación histórica, a cobrar cada vez mayor visibilidad. La ley finalmente aprobada en el 2018 permite la creación de una comisión reparatoria que aquellas personas que sufrieron violencia durante el periodo autoritario tienen derecho a recibir una prestación. Y la comisión reparatoria recibió 235 solicitudes y ya se expidió favorablemente en 190 casos. Lo interesante de esto es que es el Estado el que pida al propio Estado documentos que certifiquen la represión y la persecución. Entonces se ha producido una enorme cantidad de acceso documental a documentos oficiales que demuestran la persecución policial y estatal durante el periodo autoritario a la disidencia sexual. Y esto nos ha permitido trabajar muchísimo más en clave histórica todo lo que ha sido la persecución estatal durante esta etapa. Algo que ya sabíamos por los testimonios, pero que ahora con las fuentes documentales tenemos toda una forma mucho más integral. Vemos cómo se repiten los nombres de ciertos policías, vemos cómo las personas trans eran idas a buscar a sus propios domicilios y no solo cuando ocupaban el espacio público, cómo hay una recurrencia, hay personas que tienen a veces
pasan meses detenidas, porque ni bien salen, vuelven a ser detenidas, salen, vuelven a ser detenidas permanentemente, que tiene que ver con los procesos de disciplinamiento y vigilancia policial que se pusieron durante esta etapa. Y además, la documentación demuestra que esto continuó mucho más allá del año 85. Lo que de alguna forma las organizaciones en los años 80 planteaban contundentemente ya cuando exigían el fin de la represión, el fin de las razzias. O sea que eran ensayos de nuevas formas de democracia que tenían componentes fuertemente represivos. Yo además, y este es el otro tema que estoy trabajando mucho, he empezado a trabajar en los archivos de primaria, y encontré que a diferencia de otros archivos del pasado reciente que han sido limpiados y rigurosamente vigilados, en este caso encontré gran cantidad de material sin purgar, que confirma la existencia de muchos docentes, maestras y maestros que por diferentes razones que se rotulan bajo la idea de idoneidad moral, fueron destituidos durante el periodo autoritario. Entonces aparecen maestros homosexuales, maestras que vivían en concubinato, y esto se consideraba inaceptable para los ideales regulatorios y la moral de lo que debía ser un maestro, y se exige casi una relación cristalina entre la vida privada y la vida pública de estos docentes, una discusión muy contemporánea a la luz de lo que han sido los despidos de docentes en colegios privados, esta idea de que la docencia es una especie de apostolado. Ya durante el periodo autoritario, bajo este mismo pretexto, se destituyen a muchas maestras que simplemente no estaban casadas, vivían en situación de concubinato. Esto se considera inaceptable para el régimen autoritario y por eso son destituidos. Y lo más interesante aún es ver que mientras en el 85 todos los maestros destituidos por razones político-partidarias son reintegrados al trabajo, se les niega la posibilidad de ser reintegrados a todos estos maestros que fueron destituidos por razones de idoneidad moral. Para que veamos de alguna forma la selectividad de los procesos de reintegración y de reflexión que hubo durante esta etapa. Yo estoy trabajando ahora con estos expedientes. Hay casi 40 casos de maestros, maestras destituidas en todo el interior del país, y esto para mí puede ser muy interesante para problematizar esta interpretación tan extendida de que supuestamente los procesos de legitimidad de la dictadura fracasaron, y la etapa fundacional de la dictadura fracasó. Parece ser que fracasó en los contextos urbanos capitalinos, no así en el interior del país, donde estas formas de autoritarismo moral que reificaron ideas y valores y creencias muy tradicionales hicieron mucho pie, hicieron mucho sentido común, y son de alguna forma tramas que subsisten hasta la actualidad y que están siendo reactivadas por organizaciones políticas de ultraderecha actualmente. O sea que acá vemos de alguna forma cómo estas matrices valorativas tienen una capacidad de incidir en la forma en que los actores piensan la política y en la forma, de alguna forma, que construyen sus ideas de peligro. Para terminar, simplemente les doy acá dos lugares posibles para conseguir fuentes online. Uno es el archivo Sociedades en Movimiento, que es un espacio de la Universidad de la República en el que forma parte Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y el Archivo General de la Universidad, que tiene miles de documentos digitalizados disponibles online sobre los movimientos feministas, el movimiento afrodescendiente y el movimiento de la diversidad sexual. Próximamente vamos a subir también del movimiento sindical. Es un espacio para difundir material sobre los movimientos sociales de los años 80 para acá. Y además tiene una parte de documentos, una parte de imágenes y una parte de un archivo oral. Hay más de 80 entrevistas a militantes de primera línea del feminismo, la diversidad sexual y el movimiento afro, que están desgrabadas y que son de libre acceso. Y después está la red de archivos, museos y acervos e investigadores LGBTQA, que es una red latinoamericana que actualmente tiene más de 123 archivos en diálogo en toda América Latina, que están permitiendo pensar todos estos temas del archivo queer o el archivo sobre la disidencia sexual en términos generales. Gracias, y bueno, iniciemos un poco la parte más de diálogo e intercambio. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy, muy interesante. Además,
la filmación fue, yo no la había visto nunca. No sé si quieren participar. Yo quiero preguntar, ¿puedo preguntar, Marina? Yo estoy haciendo un trabajo del feminismo, pero capaz que no tiene mucho que ver en el sentido que estoy haciendo sobre la reina, la Inglaterra del siglo XIX, la reina Victoria, la relación con el feminismo y bueno, hay un tema del grupo de Bloomsbury, ¿no? Donde se reunían homosexuales, lesbianas, ya en la época de Virginia Woolf, ¿no? Y todos estos temas, estos que el profesor manifestó de los homosexuales visualizándose en las calles en Montevideo, ya en Inglaterra había movimientos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que ya había todo este tipo de cuestiones, y entonces el grupo del Bloomsbury era un grupo muy liberal, en esa Inglaterra pacata de la reina Victoria, que se reunían, ¿verdad? Y se reunía Virginia Woolf, otros intelectuales, etc. El tema mío es que el tema del feminismo y todos estos temas en la historiografía, por lo que me veo, por ser temas muy, muy nuevos, puede no haber no encuentro mucha bibliografía en el tema. Quiero preguntarle al profesor, porque yo fui les cuento, haciendo este trabajo fui a Cotidiano Mujer, les mandé un mail para ir a la biblioteca, para investigar, todavía no me contestaron. ¿Dónde puedo sacar material? ¿Dónde puedo sacar material sobre la Inglaterra victoriana, sobre el grupo de Bloomsbury y todos estos temas, profesor? Si puede recomendarme. Sí. En realidad hay una gran cantidad de producción. El problema es que está en inglés. Yo te diría que ahí el autor clave es Jeffrey Weeks, W-E-E-K-S, que es un historiador inglés que precisamente lo que estudia él es todo el proceso de cómo se pensó y cómo se vivió la homosexualidad entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX en el contexto de Inglaterra. Y además Jeffrey Weeks tiene una cosa muy interesante que cuestiona mucho las tesis Foucaultianas sobre la producción discursiva del sexo. O sea, Foucault plantea esto del dispositivo de sexualidad, y Jeffrey Weeks lo pelea bastante y plantea con argumentos históricos muy contundentes que en realidad el proceso de represión de la sexualidad en el contexto anglosajón, en el contexto inglés, fue efectivamente un proceso represivo, y no que hubo una producción masiva de discursos. Yo lo que te diría también, Andrés, es que vos prestes atención de que en Inglaterra era un delito la homosexualidad, o sea que no había políticas de visibilidad. Pensá en Oscar Wilde y cómo termina preso. Precisamente, cada tanto el régimen judicial tomaba a alguna persona como una especie de ejemplar, un castigo ejemplar con el propósito de achicar los márgenes de posibilidad de visibilizar esto. Entonces, hay como una fuerte selectividad en función de la clase social. Ustedes saben que siempre los grupos de clases altas gozan de formas de impunidad que ni remotamente tienen acceso a las capas medias, ni que hablar los sectores populares. Entonces, esto que vos planteás de este círculo probablemente está usufructuando libertades que son en un círculo muy micro y muy de una élite, pero en realidad la convivencia y la práctica social era de fuerte persecución a este tipo de sexualidades. Pero yo te diría que Jeffrey Weeks te va a abrir las puertas y vas a poder a partir de ahí tirar una puntita para pensar todos estos procesos en general. Instituciones, profesor, instituciones para ir aparte. Se me ocurrió Cotidiano Mujer, pero hay algunos otros lugares. Yo te diría que a esta altura del partido tu mejor chance no son instituciones acá, sino internet. Y hay sitios piratas rusos, que no te voy a decir ahora online, pero que son donde podés conseguir muy fácilmente PDFs de estos libros. Está bien, está bien. Gracias. No, por favor. Yo nunca difundí, está grabado, nunca difundí. No. Eva está levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada agradecer por la actividad y la charla que fue súper interesante y creo que a todos nos deja un gran aporte.
Mi pregunta es, yo vengo estudiando un poco el feminismo porteño en los 90 y primeros 2000, y bueno, en realidad pensaba, es una curiosidad, si acá en Montevideo se dio como se pudo haber dado en Buenos Aires, como cierta alianza entre grupos homosexuales, grupos feministas y mujeres en prostitución. Porque algo que pasa, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En torno a los edictos policiales, que se genera una alianza para derogar los edictos, que bueno, es una herramienta que tenía la policía para perseguir a personas travestis, transexuales, homosexuales, personas en prostitución y demás. Entonces, bueno, si se tejieron algún tipo de alianzas en ese sentido, es una pregunta. ¿Cómo quieren proceder? ¿Vamos juntando varias preguntas o vos contestando de una? La otra vuelta hacíamos 2 o 3 juntas, así vos podías ir contestando 3, así que siga Pablo y... Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? La pregunta es la siguiente. Por un lado me quedé pensando en esta idea del vínculo entre la condición sexual y una construcción de la opinión de las derechas, ¿no? En esta idea de la condición moral, ¿no? Pensando y analizando el anticomunismo, se identificaba por parte de las derechas muy claramente esta cuestión de ser comunista y de ser inmoral, ¿no? Y por otro lado, lo llevaba a lo que vos planteabas al principio, en la relación que en Uruguay hubo entre estos movimientos y la izquierda, ¿no? Y planteaste ahí una relación muy difícil. Amplía un poco más esa cuestión. ¿Por qué te parece que esa vinculación fue tan compleja? ¿Por qué en el marco regional Uruguay destacaba por eso? Bien, buenazo. ¿Levantaste vos, Marina, la mano? Sí, yo quería hacerte una pregunta. Si ese vocabulario tan político del movimiento de los 90 en Montevideo, por parte del movimiento homosexual, se daba también en el resto de América Latina. O sea, esa idea de la libertad, digamos, y no tanto de la identidad, como en cuestiones de derechos políticos. Esa era mi pregunta. Bien. Bueno, dale, vamos con esta primera ronda. Eva, en Argentina sí, los edictos policiales lo que hacían en el segundo F, el segundo H, específicamente perseguían a homosexuales o a personas travestis también, ¿no? Esto de que estar vestido en el espacio público con una ropa no concordante con el sexo anatómico era visto como una falta y podía llevar hasta 30 años en la cárcel de voto, ¿no? Entonces, los edictos policiales todo el tiempo actúan hasta el 95, que se produce la reforma, y después los edictos caen en el año 98. En Uruguay no hay edictos policiales y no hay esta sustracción de la soberanía o inconstitucionalidad tan marcada como es en el caso de Argentina, ¿no? Que en Argentina la policía hace los edictos, los ejecuta y además establece las penas, o sea que junta en un solo acto todas las potestades de los 3 poderes ejecutivos. Por eso fue precisamente considerada de los poderes estatales, ¿no? Es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial al mismo tiempo. Por eso fue considerada como inconstitucional. Acá no. Lo más parecido que había tenía que ver con esta cuestión de atentado violento al pudor, pero básicamente el principal argumento para trabajar la persecución fue el decreto dictatorial que recién va a ser derogado durante el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005. O sea que este decreto aprobado en 1980 dura hasta el año 2005. No produjo esto alianzas con el feminismo, porque el feminismo no sufrió persecución. Vamos a ver que precisamente el espacio de interlocución frente a la represión policial fue el movimiento homosexual junto a grupos vecinales, a las redes teatrales. Lo que coincide dentro de la coordinadora antirracial van a ser lo que se llamaba en los años 80 como las tribus urbanas. Punk, heavies, la cultura de rock, toda la subcultura, ¿no? Y de movimientos más ligados a jóvenes
que eran considerados como el nuevo target de peligrosidad, porque en los 80 además el gran monstruo es el consumidor de drogas, se instala en los años 80 el mercado de la marihuana. Entonces vamos a ver que esto genera que en buena parte la percepción de peligrosidad de la policía cruce todos estos indicadores, y por eso este antagonismo es el que va a producir una alianza entre todos estos grupos. La articulación entre organizaciones homosexuales y feminismo se da con algunas, no con todas, porque hay parte del feminismo que es virulentamente lesbofóbico, ¿no? A diferencia en el caso argentino, donde uno encuentra que, por ejemplo, en los años 80 aparecen las primeras organizaciones lesbofeministas, ¿no? Ahí vos encontrás, ¿cómo se llamaba esta? La de... hay dos grupos, grupo de acción lésbico, y después estaba en Argentina, ¿no? Cuadernos de existencia lesbiana, capaz. Exacto, ahí va. Cuadernos de existencia lesbiana, que, por ejemplo, Fuscova va a ser la primera lesbiana visible en un programa de Mirta Legrand en el año 91. Pero el desarrollo de la politización de la lesbiandad se hace dentro del propio feminismo en los 80, con muchos conflictos, con muchos debates, con muchos problemas, pero se hace dentro del feminismo. En el caso uruguayo esto no pasa. Es tan lesbofóbico el feminismo uruguayo que casi todas las lesbianas feministas se trabajan y politizan su sexualidad dentro del movimiento de la diversidad sexual. Entonces vamos a ver que el feminismo uruguayo tenía muchas lesbianas en el closet que insistentemente decían que no era la oportunidad ni el momento político para poder trabajar cuestiones de disidencia sexual dentro del espacio del feminismo. Entonces se vuelve como un tabú esto durante los años 80. La única organización que se vuelve aliada va a ser Cotidiano Mujer, que en el 91 saca una editorial en su revista que se llama ¿Qué hacen las lesbianas en la cama? ¿No? Y que lo que dice es básicamente lo que hace cualquier persona: duermen, comen, ¿no? Como ironizando todo el morbo que despertaba esta lógica, pero la revista trae artículos de afuera, no hay ninguna mujer de Cotidiano Mujer que politizara en primera persona esto. Más allá que, por ejemplo, Lucy Garrido abiertamente decía que era lesbiana en diferentes espacios por los que transitaba, pero es una de estas mujeres que viene argumentando desde los 80 y lo sigue siguiendo hasta ahora, de que en realidad a ella lo que le interesa trabajar es la cuestión de género, no la cuestión de sexualidad. Entonces vamos a ver que en realidad el feminismo uruguayo fue bastante refractario a las lesbianas, y por eso casi todo el movimiento de la diversidad sexual es fuertemente feminista y tiene lideresas, mujeres lesbianas muy importantes. O sea, si vos ves todas las organizaciones mixtas uruguayas, vas a ver que en casi todas predominan mujeres, no hombres, y que además son abiertamente lesbianas. Recién el feminismo y las lesbianas empiezan a articular fuerte, yo te diría que en la cuarta ola, o si querés llamarle la tercera ola actual, donde empezamos a ver del 2010, 2012 para acá, que empiezan a aparecer mujeres diversas, Frente Diverso, la coordinadora, donde aparecen mujeres que empiezan a tematizar la cuestión de la lesbiandad, y el feminismo parece ahora sí escucharlo. Pero no hubo esta alianza fácil. Es verdad que algunas feministas políticas ayudaron al tema de la diversidad sexual, como puede ser, por ejemplo, el caso de Margarita Perkovich, que fue la que ayudó a avanzar la agenda cuando estaba en la Junta Departamental y después en el Parlamento. Pero no fue siempre una relación fácil. Hay parte del feminismo incluso que era bastante transfóbico, y entonces miraba con mucho ruido esto de la existencia de personas trans, y tenía como dificultades también para digerir la situación de las lesbianas. O sea que en nuestro país no fue la violencia estatal la que articuló todos estos espacios. Yo te diría que incluso las trabajadoras sexuales uruguayas, o las mujeres en situación de prostitución, según el paradigma del que vos te quieras parar, para pensar el fenómeno, lo que han hecho es, durante mucho tiempo,
ligar estrategias de sobrevivencia en calle con personas trans, pero después esto no necesariamente se traducía en la lógica de las organizaciones. AMEPU, que era la Organización de Mediatrices del Uruguay, tenía alianza con ATU, Asociación de Trans del Uruguay y Homosexuales Unidos, pero esto no necesariamente se transfería al resto de las organizaciones feministas importantes durante los años 90, que además en los años 90 pierden mucha capacidad de movilización del feminismo y se vuelve casi una lógica ONGista, más de incidencia de política pública anclada sin tanta base social. Entonces vamos a ver que en realidad no es muy lineal la relación y la relación fue bastante conflictiva con el feminismo. Recién empezó a superarse buena parte de las distancias a partir del 2005, cuando las organizaciones de la diversidad sexual convocan al movimiento feminista a participar de la coordinadora de la diversidad. En el 2007, si vos ves la marcha de la diversidad, es por el orgullo de ser y por el derecho a decidir, es en el marco de la aprobación de la despenalización del aborto, que la marcha de la diversidad toma como eje central de reclamo la despenalización del aborto. Y además, las organizaciones de la diversidad sexual forman parte de la coordinadora por la despenalización del aborto, y ahí le permitió tejer muchas más redes y que se empezaran a construir puentes firmes de interacción política. No sé si te contesté más o menos. Claro. Pablo, vos me planteabas esto de las derechas y las izquierdas. Sí, digamos que la relación entre disidencia sexual e izquierda siempre ha sido una relación muy incómoda. Pensaba en Pedro Lemebel, por ejemplo en Chile, Reclamo mi diferencia, Néstor Perlonger en Argentina, y cómo es expulsado del trotskismo, del Partido Obrero, y las dificultades que tiene después para poder articular con el Partido de los Trabajadores cuando está residiendo en San Pablo. O Domingo Arenas, en toda la lógica de lo que va a ser los 60, la Revolución Cubana, que acá uno ve claramente qué cosa, como una gran dificultad de la izquierda latinoamericana para tramitar con precisión la amplitud de un proyecto de emancipación política. En Latinoamérica, en muchos sentidos, la transformación está ligada a los aspectos económicos, el antagonismo central es el de clase social, todo lo demás distrae, son chirimbolos, pequeños burgueses, que lo que generan es división en el campo de lucha y una alteración de los procesos de transformación. Y a su vez, ustedes piensen que en el caso uruguayo, el Partido Comunista tuvo posiciones en los años 80 muy problemáticas. Esteban Valenti, en el año 87-88, en Búsqueda, exigía la expulsión de todos los homosexuales del Partido Comunista. 87-88, ¿no? O sea, para que ustedes vean, o sea, el Partido Comunista hoy cambió radicalmente, digamos que tiene su comité ejecutivo a un reconocido activista del LGBT uruguayo, tuvo un rol fundamental en los procesos de transformación de la agenda. El comunismo se actualizó, pero en los años 80 era tal vez, junto al Movimiento de Liberación Nacional, los dos más fuertemente refractarios y homofóbicos que podía existir. Entonces, esta situación en los años 80 fue muy dura. Margarita Perkovich lo describe muy bien esto, cuando ella convocó las primeras Semanas del Orgullo Homosexual en el año 97 en la Junta Departamental, ella tuvo que contener a varios de sus compañeros de izquierda que querían expulsar a las patadas a Fernando Frontán y a Diana Mínez de la Junta Departamental para que no pudieran hablar. O sea, era ese nivel de dificultad. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Cuando precisamente el trabajo que hace algunos actores como Margarita, muchas mujeres feministas políticas, pero sobre todo el rol que tuvieron las juventudes político-partidarias dentro del Frente Amplio, que empezaron a innovar realmente la agenda, empezaron a meter derechos humanos, género, cannabis, diversidad sexual como temas centrales para problematizar, y esta generación que empezó a ampliar la agenda y a problematizarla, a partir del 2005 llega a puestos importantes de poder, y ahí se produce una sinergia bien interesante entre actores
que estaban insertos dentro de las estructuras de poder, que tienen diálogo privilegiado con los movimientos sociales, los que generan condiciones de posibilidad que permitieron a estos actores motorizar la agenda dentro de la estructura político-partidaria. Esto implicó que hay mucha gente que levantó la mano en plan yeso, no sé ni qué voto, pero lo voto, ¿verdad? Y porque de alguna forma se vuelve un asunto político, etc. O sea que acá vemos los límites de esta transformación también. Antes probablemente no lo hubiesen podido transformar. Incluso uno, por ejemplo, ahora escucha, no sé, o ve el libro ahora de Rubio, que sacó hace poquito, donde de alguna forma Rubio responsabiliza a los movimientos sociales de alguna forma indirecta de la derrota del Frente Amplio. Esto es bien interesante para que ustedes vean cómo a veces las visiones más problemáticas no necesariamente están ancladas en los actores que uno podía, que la dificultad va cambiando de cuerpo permanentemente, y que la agenda que la vertiente activista parecía como en el año 2003-2004 manejar como tranquilamente, ahora resulta que les atraganta nuevamente, le genera problemas. O sea que es un diálogo difícil. Yo creo que claramente, de todas formas, lo que ha logrado el movimiento social es tan importante en términos de transformación cultural que se vuelve muy difícil dar marcha atrás, y esto también le pasa, creo que a la propia derecha, que está intentando de alguna forma generar retrocesos en diferentes niveles de agenda, pero con esta todavía no se mete porque tiene claro que hay gran base social apoyando este tipo de reclamos. Y creo que en ese proceso de reconocimiento, de lucha que se produjo en los últimos 20 años, muchos actores también crecieron. Y entonces, hoy por hoy, está mucho más instalado esto de trabajar cuestiones de diversidad sexual, y dejó de ser tan ruidoso. Yo creo que el momento tal vez más crítico fue con la ley integral para personas trans, que ahí nuevamente hubo importantes sectores dentro del Frente Amplio que les pareció muy problemática esta agenda, el tema de la minoridad, el tema del reconocimiento de las infancias trans, fue como altamente irritante para algunos actores, y esto generó como idas y venidas bien intensas. O sea que históricamente no ha sido una relación fácil, pero lo que pasa es que yo creo que la perspectiva de la disidencia sexual lo que trae es una denuncia y una crítica de la forma en que se construyen los procesos de participación y los usos del poder. O sea que el poder está generalizado, pero además también está sexualizado. Entonces, lo que de alguna forma denuncia la disidencia sexual es cómo hay un privilegio cis heteronormativo recurrente en base a que se construyen diferentes jerarquías sociales y formas de desigualdad. Y cuando vos denunciás y haces crítica al poder, esto incomoda, estés dentro del campo que estés. Entonces yo creo que este es el gran componente disruptivo que tiene tanto el feminismo como la perspectiva de la disidencia sexual. Es crítico, nos ayuda a pensar y afinar la mirada para pensar escenarios complejos. Y después, Marina, vos planteabas esto de el vocabulario político de los 90. Yo te diría que esto es una característica de toda América Latina. En América Latina, en Estados Unidos, durante el año 68, 69, 70, 71, los movimientos de liberación homosexual articularon con la nueva izquierda y tuvieron un momento de fuertes discusiones y de discursos antisistémicos muy potentes. Pero la nueva izquierda en Estados Unidos cae en los 70, 71. Entonces el movimiento gringo gira hacia posiciones identitarias y comienza un proceso sostenido de despolitización. Entonces el Día del Orgullo Homosexual pasó a ser como Feliz Navidad, Happy Pride. Entonces uno ve en las marchas del orgullo que esto ha sido capturado por la lógica del mercado capitalista, entonces IBM, Coca-Cola, marchan el Día del Orgullo con sus banderas, toda la ciudad se viste de banderas de la diversidad, y después se sigue discriminando a todo el mundo igual. O sea, esto que se llama pinkwashing, ¿no? Utilizo la agenda de la diversidad para dar una perspectiva de apertura y de tolerancia que en realidad invisibiliza las formas de desigualdad que sigo perpetuando. Esto, por ejemplo, es especialmente utilizado en Israel,
donde combato al mundo árabe diciendo que son unos bárbaros que tienen pena de muerte los homosexuales, y esto de alguna forma invisibiliza que yo tiro misiles todo el tiempo, y estoy expulsando colonos y sigo avanzando con mis lógicas territoriales. O sea que es un proceso sumamente complejo, cómo a veces la sexualidad articula con las políticas imperiales. En el contexto de América Latina, los giros identitarios nunca se desprendieron del todo de la base social. ¿Por qué? Porque la desigualdad es atronadora. Vivimos en un continente donde salta a los ojos la desigualdad social en la que vivimos. Entonces, el atravesamiento con otras lógicas de desigualdad ha sido una recurrencia de los movimientos uruguayos. Por ejemplo, en Argentina está la organización Putos Peronistas, que tiene que ver con esto. Reivindico la categoría puto porque no es la palabra gay, que es de clase media o de barrios bien puestos, sino es la categoría que se usa a nivel popular, la del homosexual que vive en la villa, que vive en el barrio y que no tiene acceso ni a circulación de lógicas de consumo capitalismo global. Entonces, por eso el anclaje de puto peronista, algo bien popular, nativo, que de alguna forma trata de politizar en una lógica fuertemente peronista. Yo creo que este ejemplo se ve claramente también en Brasil, se ve mucho en México, ni que hablar, en Perú, en Colombia, y en Uruguay tampoco es la excepción. Entonces uno encuentra estos discursos que son fuertemente politizados. O sea, la política sexual en nuestro continente ha sido muy sofisticada y ha generado grandes pensadores y grandes teóricos. Néstor Perlonger claramente es un actor de referencia, pero hay muchísimos más. Bien, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta más, comentario. Nos matamos. ¿No? ¿Hay más preguntas? Tan callados. Qué raro. Bueno, yo voy a preguntar, si nadie pregunta. Sí, no, yo también. Dale. Bueno, Oliver, si no yo acaparo. Dale. No, a ver, Diego, por lo menos porque ahí hiciste un salto cuando hiciste el discurso que a mí me interesó porque yo lo viví todo ese proceso desde otro lado, ¿no? Y hiciste un salto entre las manifestaciones de los 90 del orgullo gay y la marcha de la diversidad, ¿no? Inclusive en esa marcha de diversidad nos encontramos, debe tener una grabación mía todavía de ese día. Y uno nota que ese 2005 todavía había gente que no iba, ¿no? Ya en el 2006, 2007 se multiplicó, ¿no? O sea, como que en 2005 querían ver, muchos actores políticos no se aproximaron, ¿no? Sí, ya después no estar era una falta política de lo políticamente correcto, ¿no? Pero es interesante ver cómo se masificó, porque igual en el 2005 fue una marcha importantísima en comparación con las del 90, ¿no? Y ahí había un conjunto de actores sociales jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes en ese momento, que participábamos. ¿Y cómo se construyó eso? Digo, porque si vos dijiste rápidamente, partimos de la sopa de letras a esa unidad de la marcha de la diversidad, ¿no? Y uno veía que esas discusiones también se daban en las juventudes políticas, en donde el peso del homosexual enfermo iba retrocediendo a otros tipos de concesiones que iban ganando la batalla frente a eso, ¿no? Pero que era como un proceso paralelo, ¿no? Es decir, yo qué sé, las movilizaciones del 96 de las ocupaciones ya mostraban un movimiento estudiantil abierto, ¿no? A un conjunto a la diversidad sexual, que era impensable quizás anteriormente, ¿no? Esa es un poco mi... Sí, se construyó con mucho esfuerzo y con mucho trabajo político, ¿no? Ustedes, yo siempre digo, ¿no? Que por ejemplo, cuando yo estaba haciendo los testimonios para hacer el libro de Baños en la Calle, había varios activistas que me planteaban cómo cuando empezaron a ir a los 1 de mayo con la bandera de la diversidad sexual, iban y resulta que estaban ellos, había un vacío social y después el resto de la gente, la multitud del 1 de mayo. ¿No? Y cada vez que una persona se confundía pensando que eran del cooperativismo y venía a preguntar y decían, no, somos de la diversidad sexual, la cara cambiaba de la persona y se retiraba. O sea que lo que te planteaba estas personas que uno entrevistó es que decían,
parecíamos leprosos, nos faltaba la campanita, nos movíamos dentro de la manifestación y el vacío social nos perseguía todo el tiempo, ¿no? De esos 1 de mayo a lo que pasó ahora, o sea, es increíble el cambio, pero para mí tiene que ver con varios factores que son muy complejos todos de explicar, ¿no? En primer lugar, yo creo que a nivel global se produce un cambio también, a nivel internacional. Hay una creciente democratización de la sexualidad. Y esos cambios que estaban produciéndose a nivel de Occidente también empiezan a llegar claramente a Uruguay. Pensemos, por ejemplo, cómo se aprobó matrimonio igualitario en España. La tierra del Opus Dei resulta que logra aprobar un proyecto de máxima como este. Eso tuvo enorme impacto también en la izquierda uruguaya, en esa izquierda que se ve en el PSOE, en esa izquierda que dialoga con estos partidos españoles. Después, creo que también empieza a haber procesos paralelos que confluyen. Vos mencionabas uno que a mí me parece muy interesante, el movimiento estudiantil. La FEU inicia en el 2005, 2006, todo un proceso de discusión también de estos temas. Facultad de Ciencias Sociales, donde yo trabajo, el Consejo empieza a declarar que la Marcha de la Diversidad es de interés político participar. La FEU, que originariamente era refractaria a esto, comienza a tener dirigentes estudiantiles que son fuertemente visibles. Pensemos en Valeria Rubino, Federico Graña, ambos vienen del movimiento estudiantil, ¿no? O sea que tienen, como el movimiento estudiantil tuvo también una fuerte incidencia en esta agenda. Y después creo que la tercera cosa que para mí explica la movilización es que se abre una oportunidad política. El gobierno del Frente Amplio es un gobierno receptivo a la movilización social. Y entonces lo que se instaló en el debate fuertemente ahí fue qué tipo de igualdad estaba en juego en este proyecto político que se iniciaba a partir del 2005. ¿A qué me refiero con esto? Que está muy estudiado en la literatura de movimientos sociales que cuando uno genera un marco interpretativo que tiene capacidad de movilización, una de las mayores capacidades que tiene para movilizar es cuando yo exploto contradicciones. O sea, si yo soy capaz de decir, vos hablás de igualdad, pero resulta que en la igualdad no está incluido esto, es un excelente mecanismo reactivo para generar movilización. Porque yo lo que te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con la igualdad, pero tu igualdad no es muy igual. Y estas paradojas de la narrativa del gobierno de izquierda en ese momento ayudaron mucho a que mucha gente confluyera. Yo creo que también ayudó los cambios en la forma en que se pensó la acción colectiva y el trabajo pionero que tuvo la coordinadora durante esos años de construir las redes de confianza que permitieran llegar cada vez a más gente a la Marcha de la Diversidad. Esto no fue un proceso fácil. Ustedes piensen que no todas las organizaciones dentro de la diversidad sexual estaban de acuerdo con abandonar la categoría orgullo o subsumirla a la categoría diversidad. Fue una batalla campal esto. Había organizaciones que acusaban a Ovejas Negras de ser traidora, vender la Marcha del Orgullo diciendo que era una marcha de la diversidad, y en realidad en un momento hubo una fuertísima confrontación y se crearon dos federaciones, que el conflicto se resolvió en la calle, en el sentido de cuál fue la que tuvo más capacidad de movilización. Y básicamente la apuesta que hizo Ovejas Negras y todo su sistema de alianzas fue mucho más eficaz en términos de movilización que la otra federación, a tal punto que muchas de las organizaciones que se fueron con la otra federación después volvieron al sistema de alianza que crearon con la FUDIS. O sea que fue un proceso político muy intenso, muy difícil, y que generó muchos desafíos, porque primero hubo que ganar la interna dentro del movimiento de la diversidad sexual y después a su vez convencer a los otros movimientos de la oportunidad de construir agendas interseccionales. Y esto funcionó. En el caso de la Central Obrera, la Comisión de Género pasó a llamarse de Género y Diversidad. Hubo una cantidad de sindicatos que empezaron a tener comisiones de género y diversidad, como Sindicato de la Salud. Pasó lo mismo con la FEU. Empezó a tener una central de género y diversidad. En mi facultad, el COGED, la Comisión de Género y Diversidad, que juega con ese nombre a propósito, con la sigla. A lo que voy es que había un clima
había como una cosa que venía de abajo, y que de alguna forma estas organizaciones dinamizan y promueven de forma significativa, y entonces se genera como una fuerte avalancha de masificación y de transformación de la subjetividad. No son fáciles estos procesos, pero claramente para mí la oportunidad política creo que fue un factor decisivo para generar, y lo que fue la acción del movimiento en sí mismo, la capacidad de leer el momento y adecuar certeramente la estrategia, fue un éxito, ¿no? En términos de movilización y en términos de conquista, porque además con eso se logró construir todo un proyecto político de libertades, que es lo que se conoce como la nueva agenda de derechos, que incluyó despenalización del aborto, regulación de la marihuana, matrimonio igualitario, ley integral trans, reproducción asistida, acción afirmativa para personas afro. O sea que estamos hablando que en realidad se produjo un bloque político que logró avanzar con toda una agenda. Y entonces ahí vemos el poder que tuvo esta perspectiva interseccional, ¿no? Y vos ves que esto se repite. La coordinadora para la despenalización del aborto son las mismas 20 organizaciones que la coordinadora para la aprobación del matrimonio igualitario, que son las mismas 20 que es la coordinadora para la regulación de la marihuana. O sea que acá la lógica interseccional genera ¿cuál es la diferencia entre todas las coordinadoras? ¿Quiénes llevan la voz cantante en cada coordinación? En la de matrimonio igualitario eran las organizaciones de diversidad, en las de regulación del cannabis, las de cannabis, y en las de despenalización del aborto, las más feministas. Pero se entiende, o sea que en realidad es, en unas dirigen unas y en otras otras, pero el bloque es esencialmente muy parecido en todas. Digamos que vivimos un momento de impulso muy importante de transformación legislativa y cultural, que por supuesto no llegó por igual a todos lados, que tenemos fuertes retrocesos. Esto que planteaba Pablo, sigue habiendo una derecha con un discurso de guerra fría anticomunista que trabaja el comunismo como sinónimo de inmoralidad. Está por ahí el texto que publicó hace poquito Roquetas, con una cantidad de colaboradores, sobre las imágenes de la Guerra Fría, que es muy ilustrador sobre estas formas de pánico moral que tiene el discurso anticomunista en Uruguay y en todas partes del mundo, ¿no? Los comunistas son degenerados, los comunistas tienen graves problemas en el terreno de la sexualidad y el consumo de las drogas. Y este discurso está muy marcado. Yo creo que lo que logramos en los últimos 15, 20 años fue empezar a romper ese bloque, a construir de alguna forma un bloque alternativo. Tiene pila de límites, y sí, muchísimos, ¿no? Se ve en el sistema educativo esto, en el retroceso de una cantidad de cosas, se ve en la vida cotidiana, ¿no? Yo siempre digo que en facultad vivimos como una burbuja. Llega el mes de la diversidad sexual y se pone una bandera de 3 pisos, se hacen pila de charlas, van cientos de personas, antes de la epidemia, ¿no? Era como un borbollón. El día de la marcha, la decana, todos los docentes de la facultad van a la marcha de la diversidad, o sea, pero después, yo lo que siempre digo, te alejás 3 cuadras de la Facultad de Ciencias Sociales y aparece el puto, trota de mierda, al toque. O sea que en realidad son burbujas. O sea, las transformaciones sociales están muy segmentadas, lo que no quiere decir que no sea importante, pero tienen importantes límites. Entonces, ser homosexual no es lo mismo en la capital, en algunos barrios, que en el interior. Ni que hablar en Canelones, que tiene una heterogeneidad enorme, ¿no? La ciudad de la costa es mucho más amigable, otras zonas del interior de Canelones es mucho más duro todavía esto. Pero es claro que ha habido una transformación, y la gente lo ve esto con claridad, ¿no? No, yo te quería preguntar, que habíamos hablado que tu libro estaba agotado y que vos dijiste, bueno, si yo lo volviera a escribir cambiaría algunas cosas. Si podés decir una, 2 o 3 cosas que te gustaría cambiar. Todo. No, todo no, bueno, 1, 2 o 3 cosas. Yo lo que lo haría es como más lineal. Trataría de seguir solo un hilo conductor, no tantos hilos conductores.
Entonces, trataría como de presentar más la historia de los movimientos por un lado y la historia social de la disidencia sexual por otro, separar más las aguas. Y después haría como, fragmentaría el libro en dos libros por lo menos. Me parece que es demasiada información o demasiados problemas para un único libro, pero eso tenía que ver con que yo el libro lo hice en el marco de mi tesis de doctorado, entonces venía pensando pila de cosas en clave comparativa. Mi tesis de doctorado fue el surgimiento del activismo sexogenérico en Argentina y Uruguay en forma comparativa. Esto de ver qué pasó en los años 80, qué pasó en los años 90 en Buenos Aires y en Montevideo, y cómo a las organizaciones enfrentaron las formas de represión policial, los edictos policiales en el caso argentino, y acá las racias, ¿no? Entonces, venía pensando pila de cosas comparativas, y eso como que está muy filtrado en el texto, cuando en realidad el texto simplemente es un texto de Uruguay. Yo creo que podría ser más amable para la lectura, cortar todo eso, y ponerlo básicamente, darle como una cosa más lineal. Pero bueno, tiene que ver con que los textos son producidos en un momento dado, y uno viene en ese momento con muchas discusiones, y además estaba como el gran desafío de construir un primer relato para el grupo, o sea que era una de las grandes características de todo grupo subalterno es la dificultad que existe de tener memoria, la dificultad de tener pasado. Tenemos una agenda que siempre está pensada en un hoy eterno, sin posibilidades de pensar hacia atrás, sin posibilidad de pensar la linealidad en el tiempo. Entonces este libro de alguna forma funcionaba como un primer relato de la comunidad, como un primer relato de la disidencia. Y entonces había una enorme responsabilidad también de dar cuenta de ciertos procesos, que es otra historia, además de la historia de los movimientos, pero que tenía que estar presente también para poder de alguna forma contribuir a eso socialmente. Entonces eran muchos mandatos, digamos así, al mismo tiempo en un libro. Pero ahí quedó. Se leyó y se agotó, o sea que tan mal, tan Frankenstein no quedó. No, se ve que sí. No sé si hay alguien más. Nadie. Sí, Marisa, está en facultad el libro. Sí, hay varias ediciones ahí, o sea que lo podés sacar de ahí. Bueno, si no hay nadie más para hablar, le agradecemos a Diego la charla, un gusto de verlo por lo menos vía internet, compartimos años juntos y ahora lo vemos ahí virtual, ¿no? Y obviamente te invitaremos en alguna otra oportunidad porque creo que hay temas que tratás que merecerían solamente alguno de esos, una charla para no solamente para nosotros, sino para todo lo que es la formación docente. Dale. Gracias por la invitación, pido de nuevo disculpas por los cambios de fecha, y bueno, a las órdenes, fue un placer verte acá virtualmente, ¿no? Pero verte. Lo mismo, Marina, a la distancia nos vemos por lo menos. Nos vemos a la distancia. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, que pasen nos bien, estamos viendo. Un Chao. abrazo. Gracias, chao. Acordate, tenés el host, Marina, así que cerralo vos. Sí. Sí, sí.